317 puntos serán habilitados en el plan de vacunación del nuevo gobierno. Ya no será necesario registrarse ni solicitar cita. Pichincha registra un promedio de 70 muertes diarias durante abril y mayo. La mayoría a causa del COVID-19, según la Asociación Nacional de Funerarias. El oleoducto transecuatoriano a 30 metros de colapsar por la erosión del río Coca. Las autoridades de Petroecuador visitaron la zona afectada. Un informe especial. Desde hoy mostramos cárceles con más de 100 años de construcción y que no cuentan con las mínimas condiciones de seguridad para su funcionamiento. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Las noticias de hoy. El plan masivo de vacunación del gobierno iniciará el próximo lunes 31 de mayo y ya no será necesario inscribirse en ninguna plataforma para inocularse. El régimen implementará 317 recintos de vacunación con base a la plataforma informática del Consejo Nacional Electoral y habilitará un link para conocer la hora y el lugar de vacunación. Este jueves el presidente Guillermo Lasso y su equipo de salud analizaron el plan y definieron fecha y mecanismo para empezar el lunes 31. Paul Romero con el reporte. El presidente Guillermo Lasso se reunió este jueves en el Palacio de Carondelet con el equipo encargado de planificar y ejecutar su ambicioso plan de vacunación, aquel que ofreció en campaña 9 millones de inmunizados en 100 días de gobierno. Asistieron el vicepresidente Alfredo Borrero, la ministra de Salud Jimena Garzón, el consejero para la vacunación contra el COVID-19 Carlos Cueva, entre otras autoridades. El mandatario confirmó que este sábado llegarán al país nuevas dosis de vacunas de la farmacéutica china Sinovac. 700.000 dosis de vacunas, 500.000 correspondientes al saldo pendiente que compró el gobierno anterior y 200.000 vacunas donadas por el gobierno de China. Con este nuevo lote arrancará el plan de vacunación el próximo lunes 31 de mayo, para el cual ya no será necesario inscribirse en ninguna plataforma. La ministra de Salud explicó el mecanismo. Todos estamos agendados, todos estamos preagendados en el sistema nuevo que nosotros hemos desarrollado. La idea es que a ustedes se les va a dar un link por diferentes medios, los vamos a hacer públicos. Una persona entra en el link, pone su número de cédula y se le despliega dónde tiene que irse a vacunar, a la hora que se tiene que ir a vacunar. Toda la información va a estar ahí para que las personas con facilidad puedan acceder a su vacunación. Para el efecto, el gobierno utilizará la información del registro electoral de las últimas elecciones y varios recintos. El Ministerio de Salud ha decidido utilizar 317 de los cerca de 2.000 recintos electorales que estaban a la disposición de ese portafolio. Pero el régimen cuenta con las suficientes dosis para lograr su plan. Si no se logra esa meta, no será porque no tenemos un plan bien estructurado y que no se lo ha implementado, sino que ustedes saben que a nivel internacional conseguir vacunas es complejo. La ministra señaló que a diferencia del gobierno anterior, la información sobre el proceso de vacunación será transparente y que todos los ecuatorianos tendremos acceso. Vamos a tener vacunómetros, que van a ser unos registradores de las vacunas que se van poniendo día a día. Entonces, a nivel nacional se van a poder ir viendo cuántas vacunas se van aplicando. El lanzamiento oficial del plan de vacunación lo realizará el presidente Guillermo Lasso el próximo lunes. Funerarias y cementerios continúan trabajando al 100%. Solo en Pichincha en estos 2 últimos meses han fallecido más de 4.000 personas. Carla Delgado recorrió esos sitios y nos muestra la situación. La labor que llevan las funerarias de Pichincha se intensificó desde abril y aún no hay señales de que tengan un respiro, así como sus trabajadores quienes levantan los cuerpos. Los directivos afirman que cada día recogen al menos 75 cadáveres. La mayoría son retirados de los hospitales que siguen colapsados. Los números son fuertes y preocupantes, advierten,
pues entre abril y lo que va de mayo en Pichincha fallecieron 4.300 personas, la mayoría con COVID-19 según explican. Restricciones ayudaron porque sí sentimos una baja en el número de fallecidos, no lo suficiente, no es alentador porque todavía siguen siendo números altos y nuevamente sin restricciones podemos hacer que estos números sigan creciendo. El pico de mayo llegamos a tener 90 personas fallecidas en Pichincha en un día. Pero no solo el número de decesos preocupa, también llama la atención la edad de quienes pierden la batalla ante el virus. Hemos recibido emergencias de personas que han fallecido, que los rangos de edad van desde los 25 hasta los 40 años, personas más jóvenes de lo que anteriormente veíamos que eran en su mayoría adultos mayores quienes iban falleciendo a causa del virus. Solo en este último mes las funerarias de la provincia registran un exceso de 600 muertes, si lo comparamos con los fallecimientos de este mismo periodo antes de la pandemia. Pero también los cementerios no han parado de trabajar. La tarde de este jueves, el de San Diego en el centro de Quito registró alto flujo de visitantes. Desde el fin del estado de excepción, los entierros volvieron a ser concurridos y también se convierten en nuevos focos de contagios. Aquí los espacios cada vez se ocupan más rápido, sobre todo en las últimas semanas. Sí ha habido un mayor movimiento. No, bueno, imagino que debe ser para todas las funerarias, porque nosotros hemos tenido así, como le digo, la expectativa de 4 diarios. Contrario a lo que ocurría antes de la emergencia sanitaria, cuando lo habitual era tener un fallecimiento al día. Creen que aún el virus no les dará tregua, pues el levantamiento de restricciones y el último feriado traerán consecuencias. Bueno, esperemos que las vacunas no falten. El presidente dijo que había hecho una negociación para traer vacunas rusas. De eso no nos han hablado ahora, pero para el 31 que empiece el plan, que no falten las vacunas. Una ley de oportunidades, y yendo a otros temas, una ley de oportunidades para reducir el desempleo presentará el gobierno en los próximos días. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, contó algunos aspectos que estarán incluidos en este proyecto, que no reemplazará al Código de Trabajo. Lenín Artieda explica. Que 5 millones de ecuatorianos no tengan empleo es una cosa seria y por eso el flamante ministro de Trabajo, Patricio Donoso, señala que el objetivo es bastante claro. Facilidad para contratar más personas y los trabajadores tengan garantías de sus derechos, garantías de estabilidad, pero no se logra si no hacemos nosotros la construcción de un ambiente laboral que implique diálogo. En campaña, Guillermo Lasso prometió crear 2 millones de empleos en 4 años de gobierno. Para empezar, se remitirá un proyecto de ley que elimina trabas y que genera incentivos. No vamos a topar el Código del Trabajo, no. Las ventajas, las prerrogativas, los derechos adquiridos de los trabajadores serán respetados totalmente. Lo que vamos es, a la par de respetar el Código del Trabajo, a remitir a la legislatura otro proyecto de ley o un proyecto de ley que se va a llamar Ley de Oportunidades. La propuesta no modificará las condiciones de quienes tienen empleo. Apunta a quienes no lo tienen, a los que quieren contratar pero les resulta tan complejo. No hay derecho que se le obligue al joven a dejar de prepararse, a dejar de estudiar, a dejar de tener una carrera técnica o universitaria porque tienen necesidad de trabajar. Generemos un sistema de contrato productivo para que el joven pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo. El ministro ya adelantó reuniones con la presidenta de la Comisión de Derechos de los Trabajadores y también dialogará con empleadores y emprendedores, que no habrá precarización, que se trata de nuevas modalidades de contratación que no contempla un Código del Trabajo, que aunque con modificaciones tiene 75 años de vigencia. Sabemos los ecuatorianos muy bien que en época del Día del Amor, 14 de febrero, en el Día de la Madre, se necesita en la floricultura más mano de obra para poder vender y exportar la flor. Por lo tanto, esa temporalidad también es un sistema de contrato que puede ayudarnos. Una cosa más indicó el ministro para quienes todavía no lo tienen claro. El incremento del salario a $500 no es para ahora, será paulatino. El presidente Guillermo Lasso cumplirá con su palabra de subir hasta $500 en los 4 años de gobierno. Esto significa un ascenso progresivo del salario de trabajadores públicos y privados en los 4 años. La forma en que se lo va a hacer, obviamente, tiene que definirla el presidente Lasso en concordancia con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Economía. Y así se apuntará a ir solucionando 2 problemas sociales: que no hay trabajo y que se gana poco. Bueno, es un esfuerzo y veamos que llegue pronto y que nos dé resultados. La exasambleísta Karina Arteaga enfrentará la audiencia preparatoria de juicio por posible concusión.
los famosos diezmos. Una asesora denunció que mientras trabajaba para ella en el legislativo, le depositaba la mayor parte de su salario en la cuenta del esposo. Nos informa Jacqueline Rodas. Desde septiembre de 2020, la exasambleísta Karina Arteaga usa grillete electrónico y guarda arresto domiciliario con vigilancia policial. Es procesada por posible concusión, un caso más de los denominados diezmos. Ahora deberá enfrentar la audiencia preparatoria de juicio fijada para el 1 de junio a las 9 de la mañana. Verónica Pinargote, quien trabajó como asesora legislativa de Arteaga, denunció que cada mes debía depositarle $2,861 en la cuenta del esposo. Ella y sus abogados se preparan para la audiencia. Sí, vemos con un gran agrado que la Corte Nacional de Justicia ya ha fijado fecha y esperamos que se haga justicia. Estos casos no queden en la impunidad y que no se vuelvan a cometer ni en la Asamblea Nacional ni en ninguna función del Estado. Pinargote comenta que el dinero que entregaba era para pagar la compra de un vehículo. Desde que empezó la investigación, Arteaga ha negado las imputaciones y ha asegurado que nunca exigió dinero a las personas que trabajaron con ella en la Asamblea Nacional. Esta vez la buscamos para conocer su opinión, pero aún no tenemos respuesta. En la diligencia, la Fiscalía presentará la acusación en contra de Arteaga, su esposo y quien fue la jefa de su despacho. El juez valorará los argumentos de las partes y decidirá si dicta sobreseimiento o auto de llamamiento a juicio. Cárceles, bombas de tiempo. Empezamos una serie sobre el sistema carcelario en el país, una de las realidades más decadentes que hemos tenido y que reclama soluciones emergentes. Cárceles cuya construcción data desde hace más de 100 años, algunas sin sistemas de videovigilancia y con escaso personal de seguridad. Esto es lo que encontró Televistazo en un recorrido por algunas cárceles del Ecuador. En esta primera entrega, Bessie Granja nos muestra la cárcel de Cañar, ubicada en esta provincia. Allí el hacinamiento agudiza estos problemas, convirtiéndola en una bomba de tiempo. Esta es la cárcel de Cañar. Desde el aire, la edificación que fue construida hace más de 100 años se confunde en medio de las viviendas y otros inmuebles que están ubicados en pleno centro de la ciudad. A pesar de ser un edificio patrimonial, el paso del tiempo es evidente en esta infraestructura, cuya capacidad máxima es para 80 reos. Actualmente 118 presos cumplen aquí su condena. Su directora, Eulalia Sánchez, explica que debido a la antigüedad hay deterioro de paredes y del sistema eléctrico. Tampoco se pueden construir espacios para la rehabilitación de los privados de libertad, pero hay otros problemas. Aquí hay cámaras de seguridad. Actualmente no contamos con cámaras de seguridad. Sistemas de alerta, tampoco. Si pasa un motín, tenemos que estar alertas con la policía. Por motivos de seguridad, no revelamos cuántos guías tiene esta cárcel, pero su directora reconoce que el número es preocupantemente bajo. En octubre de 2019, los presos se amotinaron. Para los habitantes de Cañar fueron momentos de tensión, pues destrozaron ventanas y algunos intentaron escapar. Lo recuerda Luis Conejo, quien tiene un local frente a esta cárcel. Él relata que se encerró durante más de 6 horas mientras la policía controlaba la situación. Por el asunto del que decían que estaban escapándose, había muchos señores casi peligrosos. Los vecinos nos enseñan la nula seguridad que existe en las paredes que rodean el centro, que incluso está junto a una escuela. Los vecinos de esta cárcel viven con miedo. Viven todos los días con ese temor de que siempre va a haber una fuga o algún motín. Según la directora, desde el último motín, los presos no han generado incidentes. Ellos confiesan que así evitan ser trasladados a cárceles regionales debido a la violencia. Nos hemos propuesto tener una cárcel, como dije antes, sin broncas, sin armas, sin drogas. Sin embargo, es una realidad que esta cárcel ya no es segura.
Tampoco cómoda porque no hay espacio para todos. Esta es una de las celdas de la cárcel de Cañar, donde 32 privados de libertad comparten toda esta área. Duermen en estos espacios. Les denominan cambuches. Incluso aquí reciben a su visita íntima. Otras cárceles como las de Babahoyo y las de Ibarra atraviesan la misma situación. Mañana. Como una bomba de tiempo. Así denominan autoridades y la propia comunidad a la cárcel de Ibarra en la provincia de Imbabura, ubicada en medio de viviendas y otras edificaciones del centro de la ciudad. Tenemos la capacidad de 302 personas, hoy tenemos 603. Donde también es crítica la situación de seguridad, es la cárcel de Babahoyo. Es muy vetusta, no presta las condiciones de seguridad. Cárceles, bombas de tiempo. Un informe especial en Televistazo, mañana a la 1 de la tarde y 7 de la noche, por Ecuavisa. Decíamos, Petroecuador realiza trabajos urgentes para evitar una nueva rotura del oleoducto. Los técnicos construyen 2 variantes urgentes para evitar que la erosión del río Coca, que sigue avanzando, vuelva a romper la tubería. Francisco Garcés estuvo en el sitio, nos cuenta los trabajos que se hacen. 32 metros separan la nueva orilla del río Coca con el oleoducto transecuatoriano. La distancia es crítica y si llega a ser de menos de 20 metros, lo cual podría producirse en los próximos días, se deberá parar el bombeo de petróleo. Por eso la intención de los técnicos de Petroecuador es evitarlo y para eso trabajan con el cuerpo de ingenieros del ejército. La erosión del río nos está afectando y está poniendo en riesgo la 7ª variante del oleoducto transecuatoriano. De manera preventiva vamos a construir un bypass temporal. El Valle del Quijos está terminándose y nos toca acceder a la montaña, aunque sea muy difícil el trabajo. Con equipos especializados en tierra y por aire se monitorea diariamente el avance del río. Ayudados de helicópteros de las Fuerzas Armadas, Petroecuador monitorea a diario el proceso de erosión regresiva del río Coca y las obras que se realizan para garantizar el flujo del petróleo ecuatoriano. Desde hace más de un año que empezó el fenómeno natural, ya se han construido 6 variantes en el trayecto del oleoducto y ahora se hace una 7ª de 4,2 kilómetros dentro del Parque Nacional Cayambe-Coca, en las laderas del volcán Reventador. En la eventualidad de que nos gane el fenómeno natural, entonces se obtura de un lado, se cierra una válvula que están instaladas, estos equipos están instalados, se aísla la sección, se drena la tubería y que pase lo que Dios quiera, pero no un derrame de petróleo. En total se han invertido $11 millones en los trabajos y se espera que la nueva ruta ponga a salvo tanto el SOTE como el oleoducto de crudos pesados y el poliducto. Esperamos que ya se estabilice el fenómeno natural que ha sido impredecible, de una dinámica desconocida para nosotros y esperamos que ya sea la definitiva. En la primera semana de agosto aproximadamente entraría en operación esa variante. Desde cuando empezó el fenómeno con el colapso de la cascada de San Rafael, la erosión del río ha avanzado 8,2 kilómetros y se dirige hacia la captación de la central Coca-Codo Sinclair, que se encuentra aún a 8,9 kilómetros de distancia. El cambio de gobierno es percibido con confianza en el mercado internacional de valores. Los economistas explican que el riesgo país sigue bajando mientras los bonos ecuatorianos se cotizan mejor. En este contexto, dicen los expertos, el gobierno sí podría emitir bonos o más bonos a cambio de recursos para inyectarlos en la economía del país. Juan Carlos Exprúa tiene novedades. El indicador conocido como riesgo país, que mide la capacidad que tiene una nación de cumplir con el pago de sus deudas, sigue bajando para Ecuador. Inició el año con más de 1.000 puntos. A finales de abril, cuando se ratificó el triunfo de Guillermo Lasso, bajó a 777 puntos. Y este jueves 27 de mayo, luego de su posesión como presidente, se ubica en 715 puntos. Entonces, es importante que el riesgo país siga cayendo
y siga mejorando la confianza en el país. Antes, con un riesgo país más alto, al emitir bonos en el mercado internacional de valores, la tasa de interés pudo haber sido entre el 10 y 11%. Con el actual puntaje, podría ser del 7 u 8%, incluso menos. Analistas consideran que sería un momento propicio para endeudarse a través de esta vía y darle fuerza al plan de vacunación mediante esos recursos, tomando en cuenta la falta de dinero en el fisco. Si es que la popularidad del presidente bajara, porque hay una crisis económica y crisis sanitaria, está latente ese riesgo. Solo veamos lo que pasa en Colombia, ¿no? Justamente es el momento político oportuno, porque llega fresco un gobierno. Bajo riesgo país, aceptación, popularidad, entonces es el momento oportuno para hacerlo. Entonces, ese es el compromiso. Y si logro una tasa como la que acabo de manifestar, con la bajada del riesgo país que estaría entre el 5 o 6 en el mejor de los casos, entonces es un éxito ya para el país. El financiamiento va a ser bueno y además va a ser complementario con el financiamiento que está ofreciendo el BID este rato. Otro aspecto que resaltan es que la calificación de los bonos ecuatorianos en el mercado extranjero ha mejorado tras la posesión de Lasso. El precio de los bonos de Ecuador subió, se apreció en 15% aproximadamente, ¿sí? Entonces, a menos riesgo país, se aprecian los bonos, o sea, son más apetecidos en los mercados financieros internacionales, ¿sí? No se les castiga en el precio, o sea, se cotizan mejor. Durante el gobierno de Lenín Moreno se reestructuró una parte de la deuda externa. Es así como más de 15.500 millones de dólares en bonos se pagarán en 3 tramos durante 2030, 2035 y 2040, con el objetivo de evitar un default que aumente el riesgo país de Ecuador. La próxima semana, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia conocerá la apelación a la prisión preventiva presentada para retomar sus funciones. Jacqueline Rojas con este caso. El defensor del pueblo, Freddy Carrión, lleva 11 días detenido en la cárcel 4 de Quito. La fiscalía lo procesa por presunto abuso sexual. Su defensa niega los cargos y busca que pueda defenderse en libertad. Apeló la medida de prisión preventiva y un tribunal de la Corte Nacional de Justicia, conformado por los jueces Felipe Córdoba, Byron Guillén y Luis Rivera, conocerá el recurso. Fijaron la audiencia para el próximo jueves 3 de junio a las 9 de la mañana. Será reservada porque así lo ordena la ley debido al tipo de delito. Consideramos efectivamente que esta medida ha sido utilizada y aplicada en contra de una persona que en este caso presentaba todas las garantías para poder comparecer a juicio en total libertad y a pesar de aquello se ha decidido dictar esta medida. El defensor del pueblo fue designado en el año 2019 y cumplirá funciones hasta el año 2024. No hay necesidad ni riesgo de fuga, aún tiene, en este caso, 3 años más en funciones. Cristian Romero es uno de sus abogados. Informa que pedirán medidas alternativas para que Carrión pueda volver a su cargo. Lo que corresponde, en este caso, es que él mismo retome funciones como defensor del pueblo y que en libertad se defienda y obviamente desvanezca todos los elementos que han servido como base y argumento para la doctora Diana Salazar en su calidad de fiscal general del Estado. El delito por el que se investiga a Freddy Carrión contempla una sanción de 3 a 5 años de prisión. En la Asamblea Nacional, los presidentes y vicepresidentes de las comisiones legislativas se reunieron esta mañana con la presidenta de la Asamblea para avanzar en la agenda legislativa para lo que resta del año. Además, se analizará la posibilidad de que legisladores y funcionarios se vacunen y lo más pronto posible. Patricio Díaz nos informa. Son presidentes y vicepresidentes de las 15 comisiones legislativas, quienes mantuvieron una reunión este jueves. Junto a la presidenta del Legislativo, buscan elaborar una agenda de leyes y temas que tratará el Parlamento como prioridad. Y estamos haciendo que participen todas las bancadas. Y ahí se verán cuáles son los ejes en los cuales nos vamos a basar para los 100 primeros días y luego para los próximos 4 años. Tenemos otra agenda. Y aquí surgen diferentes criterios. La posibilidad de que se prioricen los temas que ya están trabajados o pendientes en cada una de las comisiones. O más bien, que se vean las necesidades actuales. De que en cada comisión veamos el tema medular de la economía del país, lo más importante para los temas socioeconómicos y sobre esa base toda la Asamblea. Se hizo una presentación también de las medidas de bioseguridad que se deberán tomar a partir del 15 de junio, cuando se retomen las sesiones del Pleno presenciales, de acuerdo a la aprobación del COE. Para evitar riesgos, dicen,
hay una posibilidad. También nos informaron sobre la posibilidad de incluir a los funcionarios de la Asamblea Nacional y a los asambleístas dentro del plan de vacunación. Ya que vamos a empezar a trabajar presencialmente, debemos estar protegidos y sanitizados tanto los funcionarios de la Asamblea Nacional como los asambleístas. Nos ha informado, pero yo de manera especial quisiera que el pueblo primero se inmunice, se vacune, porque son los que trabajan en el campo, trabajan en todos los emprendimientos que tienen ellos. El tema está en revisión. Sería una de varias reuniones, pues todavía se analiza, por ejemplo, la modalidad en la que trabajarán las mismas comisiones. La Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE definió fecha para el Congreso en el cual elegirá a su presidente o presidenta. Hay 5 candidatos para ser el principal dirigente de la organización indígena. Patricio Díaz nos cuenta que son eventos en los que se supera la asistencia de 1.500 personas, por lo que aún está pendiente definir cuál será el número de participantes definitivo, que hay que limitar siempre por la pandemia. Del 25 al 27 de junio se realizará el Congreso Nacional de la CONAIE. Así lo definieron los líderes indígenas. Se lo llevará a cabo en Tungurahua. La cita debía realizarse en mayo, pero se suspendió por el confinamiento parcial que vivió el país. Los congresos de la CONAIE suelen reunir a más de 1.500 personas, pero debido a la pandemia, deberán reducir el número. Con todas las normas de bioseguridad, el día martes vamos a definir el número de participantes e inmediatamente salir a los territorios para la socialización del Congreso. En esos 3 días de debate se define la posición de la organización indígena sobre diferentes temas. Con la coyuntura del nuevo gobierno se espera una postura también sobre el Ejecutivo. Pero la CONAIE deberá también decidir quién será su presidente. Una de las candidatas es María Andrade, del pueblo Saraguro. Se decidió hace 4 años en el Congreso de que la próxima presidenta sea una mujer, y en ese sentido estamos trabajando también las mujeres para llegar a este espacio. Junto a ahí están como candidatos Matilde Tenesaca, Marco Guatemal, Javier Aguavil y Leonidas Issa. En total 5. Sin embargo, no hay una resolución escrita como han pretendido posesionar. Simplemente el Congreso garantizará la participación de hombres y mujeres, como en este momento es conocido. Hay 2 compañeras mujeres y 3 compañeros hombres. Todos los delegados que asisten al Congreso votan de manera secreta. Quien sea electo reemplazará a Jaime Vargas, aunque él fue desconocido por la dirigencia de la CONAIE ante su posición en el anterior proceso electoral. Sin solución, el paro parcial de los transportistas urbanos en la ciudad de Guayaquil. La medida continúa. El gremio pide a las autoridades congelar el precio de los combustibles, mientras el Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos apela a un diálogo entre todos los actores para que el precio del pasaje no suba y de alguna manera se arregle esto. Merlin Ochoa hizo un recorrido. Para los usuarios la situación es insostenible. Son 6 días de la paralización parcial del transporte urbano en Guayaquil. Los pasajeros están desesperados porque el dinero no alcanza para usar otro tipo de movilización o coger un taxi. Pero ahora piden $6. ¿Y usted tiene ese dinero? 3.50 nomás tengo. ¿Cómo se va a ir ahora a su casa? Voy a caminar. Algunos dicen que están trabajando prácticamente para pagar los gastos de transportación. Ayer estuvo pésimo, me gané $3. $1.50 pagué de carro, me fui a la casa con $1. ¿Qué hizo con $1? Arroz con huevo, lo que pude comer. Desde el pasado 21 de mayo, este servicio público trabaja desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día. Los transportistas argumentan que no tienen dinero para operar todo el día debido al alza en el precio del diésel. Este jueves, en una reunión entre algunos gremios de la transportación, hicieron un pedido específico al gobierno. La transportación necesita un congelamiento o focalización de los combustibles para que se favorezca al pueblo del Ecuador. Quienes también apelan al diálogo son los representantes del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos. Ellos fueron hasta la Defensoría del Pueblo para pedir que se impida el incremento del precio del pasaje de 30 a 40 centavos. Que haya una mesa de trabajo, una mesa de diálogo que pueda resolver con presencia de todos los actores algunos temas, como por ejemplo el congelamiento de
el precio de los combustibles. Según la Autoridad de Tránsito en Guayaquil, son 29 los puntos críticos en donde hay mayor afluencia de usuarios. En estos lugares los agentes tratan de controlar que los conductores no abusen con el precio de los pasajes. Y nosotros hemos detectado algunos y los hemos hecho que cobren el valor que deben de cobrar al sector que se dirige. Furgonetas de todo tipo y taxis cubren la demanda, pues en Guayaquil el 70% de las personas se movilizan en transporte público. Sobre la paralización parcial, el municipio de Guayaquil indicó que el tema debe ser resuelto por el gobierno, mientras que el ministro de Transporte nos ofreció una entrevista para la próxima semana. Violencia imparable en Guayaquil. 3 hombres fueron asesinados en menos de 12 horas durante este día jueves. La policía ya suma 216 asesinatos en los primeros 5 meses del año entre Guayaquil y Durán. Diego Cuenca nos informa que el 75% de las muertes están relacionadas con actos ilícitos previos. Es el momento cuando este sicario espera a su víctima, que de inmediato aparece. El asesino saca el arma y le propina varios tiros. 13 impactos con proyectiles de arma de fuego. Ocurrió en la isla Trinitaria al sur de Guayaquil. Ahí los vecinos trataron de auxiliar a la víctima, conocida como el Toro. Fue la 6ª vez que atentaron contra él, pero en esa ocasión murió. Que mandaron a matar están presos. Estaba en todo mi papá. Además era traficante, pero ya de mayor, ¿no? El fallecido es Cristian Valle Suárez, de 42 años, con antecedentes penales por tenencia de armas, robo, tenencia y posesión ilícita, asociación ilícita y tráfico de droga. Otro crimen ocurrió en las calles San Martín y Santa Elena, centro sur de Guayaquil. Ahí sujetos interceptaron a un hombre que conversaba con su amigo, que resultó ileso. La víctima fue Yani Andrade Álvarez, de 42 años, con antecedentes penales. En 1998 por tenencia de drogas. En el 2000 y 2006 por robo. Mientras en Sauce 5, en el norte de Guayaquil, un hombre fue asesinado cuando estaba reunido con un grupo de amigos en esta cancha deportiva. Los criminales se movilizaban a bordo de un vehículo, pero 3 de ellos fueron detenidos. La víctima tenía 27 años y no tiene antecedentes penales. Tenemos que un 75% de las muertes violentas que están ocurriendo en la zona estarían relacionadas a actividades económicas ilegales, sean estas microtráfico, narcotráfico o otro tipo de delitos conexos. Así las disputas entre bandas criminales no detienen la violencia en Guayaquil. La Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales capturó a una organización investigada por la desaparición de 5 migrantes ecuatorianos en Centroamérica. Merlin Ochoa nos informa que se realizaron 6 allanamientos en 3 provincias y las investigaciones contaron con trabajos de colaboración de inteligencia de la Policía de Panamá y de Estados Unidos. Estas 5 personas son investigadas por pertenecer a una red de tráfico ilícito de migrantes que viajaban desde Ecuador hacia Estados Unidos. La Fiscalía y la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales los acusan de ser partícipes de la desaparición de 5 migrantes del austroecuatoriano, de quienes no se registra señales de vida desde inicios de marzo, cuando llegaron a las Bahamas, en el Caribe. Hemos identificado en los allanamientos que realizamos del día de hoy ciertos indicios vinculantes a la investigación, como son documentos, medios de almacenamiento. Se realizaron 6 allanamientos en las provincias de Guayas, Cañar y Tungurahua. Ellos serían quienes captaron, facilitaron y participaron activamente en la movilidad de los ciudadanos ecuatorianos. La figura jurídica de delincuencia organizada, teniendo el delito afín, el tráfico ilegal de personas. Hemos identificado una estructura que ha sido partícipe del reclutamiento de personas orientadas a viajar hasta el exterior.
Esta estructura internacional utilizaba la ruta Ecuador-Panamá-Las Bahamas por vía aérea. Allí los migrantes posteriormente abordaban embarcaciones marítimas tipo lanchas hasta llegar a su destino final, Miami, en Estados Unidos. Aquí en Ecuador las investigaciones duraron 2 meses, pero según las autoridades, los operativos se concretaron luego de los trabajos de inteligencia con la policía de Panamá y Estados Unidos. La policía también allanó una agencia de viajes en donde supuestamente se concretaba la ruta. En contra de esta organización hay 12 denuncias de los compatriotas que no lograron llegar a Norteamérica. En Cuenca, provincia del Azuay, la policía descubrió un laboratorio clandestino en el que se elaboraban productos naturales y fármacos sin los debidos registros sanitarios. Miles de pastillas y jarabes fueron decomisados en el operativo, en el que además se detuvo a una persona que podría enfrentar hasta 7 años de cárcel. El laboratorio fue localizado en esta vivienda en las calles Cordero Crespo y Unidad Nacional, en el sur de Cuenca. En el interior, personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, Fiscalía y Policía constataron que ahí se elaboraban, almacenaban y distribuían productos naturales y fármacos de consumo humano que no contaban con registro sanitario. Los mismos que eran producidos de manera artesanal, sin contar con las regulaciones sanitarias correspondientes, dentro del Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 217, numeral 1, en donde habla de la comercialización y almacenamiento, falsificación de medicamentos, que tendrán una sanción de 5 a 7 años de prisión. Además, también se decomisaron las máquinas empleadas para la fabricación, empacado y etiquetado de los productos, así como los envases de las diferentes presentaciones. Había productos naturales y medicina, precisamente la ivermectina, la que se pudo encontrar. Una persona fue detenida tras no poder justificar la elaboración. Masiva afluencia en el segundo día de reanudación de la vacunación en Quito. Se generaron aglomeraciones en algunos puntos. Carla Delgado nos cuenta que a la cita también acudieron cientos de médicos que aún tenían pendientes sus segundas dosis. La convocatoria masiva a la vacunación en Quito tuvo algunos percances durante las primeras horas de la mañana. En la parroquia de Yaruquí se evidenciaron aglomeraciones y hasta empujones. Con el transcurso de las horas las cosas se fueron ordenando. Sin embargo, los puntos de inmunización lucían así, llenos. Hasta el Centro de Convenciones Bicentenario llegó Margarita Arboleda y su esposo. Dice que lo acompañó a colocarse la segunda dosis de la vacuna Pfizer. Sin embargo, cuenta que ella, a pesar de también tener más de 65 años, no ha sido notificada ni para la primera dosis. ¿Usted se inscribió en la página? Sí, estoy inscrita. Estoy esperando que me manden el mensaje para ver cuándo me toque. La convocatoria fue masiva. Adultos mayores que ansían completar su inmunización antes del inicio del nuevo plan de vacunación del actual gobierno. Hoy en Quito se aplicarán 14,000 dosis. Hasta acá también han llegado médicos que no habían sido inmunizados. Soy médico residente de emergencia. Estamos aquí esperando para recibir la segunda dosis de la vacuna. Es la segunda dosis por médicos porque estamos en riesgo. Y claro, hay compañeros que lamentablemente todavía no han sido colocados. El panorama se repitió en otros centros. Alta concurrencia de personas que esperan ser inmunizados para estar más seguros. Según información del Ministerio de Salud, se espera colocar aproximadamente 40,000 dosis en Quito hasta el 30 de mayo. Pues a partir del 31 las estrategias serán diferentes. La meta del actual presidente Guillermo Lasso es vacunar a 9 millones de personas en 100 días. Y aún es incierto el retorno presencial a clases. La vacunación docente fue pensada para agilizar ese proceso. Sin embargo, a la fecha, únicamente 760 educadores han recibido las 2 dosis. María Mercedes Granda con los testimonios de padres y de autoridades. La meta era vacunar a 215.509 maestros a escala nacional hasta el 20 de mayo de 2021. Sin embargo, ese es uno de los compromisos incumplidos del expresidente Moreno. Quienes ya han recibido la primera dosis a la fecha son 182.300 educadores, pero únicamente 760 tienen ambas necesarias para la inmunización.
La ministra de Educación, María Brown, en declaraciones a la revista Vistazo, asegura que en esta nueva administración el proceso se completará. Y esta administración tendrá que continuar con ese ejercicio para poder realmente tener a toda la población de docentes, tanto públicos, privados y fiscomisionales, con la inmunización completa. Marilyn Santamaría, psicóloga educativa, fue inoculada días atrás y mantiene la esperanza de recibir pronto la segunda dosis. Yo ya estoy vacunada, entonces yo sé que si me contagio no va a ser tan fuerte. Marilyn también es madre. Ahora trabaja junto a su hijo en el comedor, a pesar de que ambos tienen sus propios espacios. Lo tienen claro. Primero está el control de la pandemia. Si ya estamos vacunados, tenemos que volver ya. Claro, eso justamente nos indicaron que, la vacunación no era obligatoria. El regreso a las aulas no solo dependerá de que la vacunación docente se cumpla al 100%, sino de que también toda la comunidad educativa sea inmunizada. Para la presidenta de la Unión Nacional de Educadores, UNE, Isabel Vargas, el retorno también es una prioridad para evitar mayor deserción estudiantil. Estas fechas tenía que ya aplicarse la segunda vacuna, sin embargo, se nos ha dicho que posteriormente se lo va a hacer. Entonces, en eso hay una gran preocupación en el magisterio. A la mayoría se aplicó la vacuna, la AstraZeneca, de la cual se dice que hay un periodo más largo de espera para la segunda dosis. Así también la ministra del ramo, María Brown, adelanta sus expectativas. No podemos pensar en un retorno a la presencialidad absoluta en este momento. Vamos a tener que convivir con metodologías semipresenciales. Hace casi 15 meses que las aulas están vacías a causa de la pandemia. De cuando se vuelvan a llenar, solo dependerá del avance de la vacunación y la disminución de los contagios. Bueno, seguiremos pendientes entonces. Gracias por acompañarnos. Estamos concluyendo este noticiero y mañana, ya lo saben, a las 5:55 vuelve Coavisa con las noticias y después las entrevistas de Contacto Directo. Buenas noches.